Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. ¿Cómo va a ser nuestro retorno a esta realidad que resulta tan distinta a la que conocíamos? He decidido dividir esta plática en 4 partes. En la primera parte me gustaría resaltar los aspectos más importantes que platicó con ustedes el doctor Luis Villafán. En la segunda parte les hablaré del mensaje que emitió el secretario general de las Naciones Unidas sobre la presentación del informe de políticas sobre la educación y el COVID-19 y de igual manera cuál es el marco para la reapertura de las escuelas. En la tercera parte estaremos enfocados a nuestro actuar docente. Ahora que sabemos los lineamientos de esas políticas públicas, tendremos que aterrizarlas en la forma en que nosotros debemos gestar nuestro actuar docente para poder sobrellevar esta nueva realidad. Y les estaré hablando para ello de las competencias de gestión más importantes que debemos conocer para poder rendir mejor ante lo que se nos presenta. En la última parte conoceremos habilidades cognitivas para desafiar específicamente un tipo de pensamiento. Me refiero al pensamiento catastrófico. ¿Cómo desarrollar habilidades cognitivas que nos ayuden a desafiar este tipo de pensamiento? Les comentaba que vamos a hacer un repaso muy rápido acerca de lo que nos platicó el doctor Luis Villafán. Me refiero a el antecedente principal de la bucalidad. ¿Cómo mitigar el efecto de esta bucalidad? Y él nos daba la pieza clave. Se refiere a la vocación del docente. Habló grosso modo de los valores y el liderazgo docente para poder invertir en el perfil docente y en la profesionalización para poder hacer frente a la transformación que se necesita y entonces poder trascender en nuestro quehacer docente. Ahora vamos a esta parte número 2. La plática que emitió el secretario de las Naciones Unidas sobre la presentación del informe de las políticas sobre la educación y el COVID y que fue emitido el pasado abril. Ahora, a la fecha, pues las cosas han cobrado un sentido y un significado muy diferente. Él hablaba de las desigualdades que ha evidenciado esta pandemia. Lo que se ha evidenciado en las minorías por la falta de acceso, pero ojo, no nada más le impacta a esas personas, sino para todas las personas que sí tienen acceso, también impactan las condiciones de vida que se encuentran alrededor de estas personas para que el efecto educativo y las medidas surtan efecto en su formación. También el secretario reconoce que antes de la pandemia ya se hablaba de una crisis de educación e incluso hablaba de una catástrofe generacional que va a minar décadas de progreso y que va a ensalzar esas desigualdades que están arraigadas y que han prevalecido por tanto tiempo. Y otra parte que aborda son 4 ámbitos principales de las políticas públicas que son los siguientes. Reabrir las escuelas y todavía no se ha podido llevar a cabo tal y como lo teníamos pensado. ¿De qué manera nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que estén en nuestro alcance para poder devolver a los alumnos a las escuelas y a las instituciones siempre y cuando se procure la mayor seguridad y evitar todos los riesgos? Asegurar que ya los riesgos se han minimizado. El segundo ámbito se refiere a que se tenga en consideración las cuestiones de financiación, de dar prioridad a las decisiones financieras sobre los presupuestos de la educación o que la educación debe salvaguardar para hacer lo posible por mantener y aumentar ese financiamiento. Un tercer ámbito se refiere a dirigir todas las acciones para ir cerrando la brecha digital en aquellos a los que les cuesta más trabajo acercarse
a la digitalidad, acercarse a una cuestión formativa. Aquellas dificultades específicas que se detonan en algunos niños, en algunas niñas, jóvenes, adolescentes, hombres o mujeres, donde esta diferencia no les ha favorecido. El último ámbito se refiere a construir hoy el futuro de la educación. Reconoce la inversión que se debe hacer en la cuestión de infraestructura digital para poder realmente revitalizar el aprendizaje continuo y no atenderlo de manera remedial, como vemos que lo estamos haciendo, sino empezar a reforzar y a crear una nueva cultura de reforzar los diferentes espacios de aprendizaje que hemos platicado en otras ocasiones. Reforzar ese puente entre la educación formal y la educación informal. A raíz de este mensaje, lanzan un documento que se refiere al marco para la reapertura de las escuelas. Este documento invita a hacer un análisis acerca de los beneficios y los riesgos específicos a cada uno de los contextos específicos muy particulares en los cuales nos encontramos cada uno de nosotros. Invita este documento a utilizar encuestas de respuesta rápida para poder evaluar de manera objetiva cuál es el entorno y cuáles son los apoyos con los que contamos para el aprendizaje. Y sobre todo para fomentar el bienestar en la comunidad en la que nos encontramos. ¿Cuáles son los beneficios de la instrucción híbrida o de este modelo híbrido? ¿Cuáles son los beneficios de la educación a distancia? ¿Cuáles serían los factores de riesgo relacionados con la apertura? Pero específicamente se enfoca en ese análisis de los contextos en los que nos encontramos. Obviamente no es lo mismo los contextos o los riesgos que yo corro en una escuela de la ciudad a los riesgos que corren los docentes que se encuentran en la sierra, que se encuentran en otro país, que son de escuelas particulares, de escuelas públicas, etc. Cada una de las escuelas tiene diferentes contextos y este documento invita a un análisis muy específicos a través de 6 dimensiones. Estas dimensiones se refieren a la política, financiación, a las operaciones seguras, al aprendizaje, a cómo llegar a las personas más vulnerables, qué estrategias se deben desarrollar y al bienestar y la protección. La contextualización y la adaptación será decisiva para poder responder a las necesidades que esta nueva realidad nos demanda. La parte número 3 tiene que ver con lo que tenemos que hacer como docentes para poder cumplir todo lo que se emite desde las políticas públicas y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo llevar a cabo la gestión desde cada uno de mis entornos? Y la respuesta la podríamos resumir en que pongamos en juego las competencias de gestión. Si nos están viendo los jefes de sector, algunos supervisores, o si la mayoría de nosotros somos docentes frente a grupo, o somos auxiliares de educadores, o tenemos algún cargo técnico de prefectura, de subdirección técnica, subdirección académica, etcétera, cualquier rol que tengamos que jugar, es necesario que nosotros desarrollemos estas competencias de gestión que toda persona que está enfocada en la educación debe de desarrollar. ¿Cuáles son esas competencias? Competencias de liderazgo, competencias de comunicación, de delegación, de negociación, de resolución de problemas, de anticipación, de trabajo en equipo, de participación y demanda educativa. La UNESCO tiene por ahí un documento que a mí me gusta mucho analizarlo cuando doy clase de gestión educativa, donde en 10 módulos va abordando de manera profunda cada una de estas competencias de gestión. Y la invitación aquí sería que ustedes hicieran una autoevaluación de estas competencias. ¿En dónde se encuentran ustedes? ¿Cuál tienen más desarrollada? ¿Cuál tienen menos desarrollada? ¿En cuál tienen que invertir
un conocimiento más profundo, ¿no? Porque podemos decir, es que a mí no me toca delegar, a mí no me toca negociar, eso le toca a mi director. Hoy en día es necesario que nosotros asumamos un rol activo, mucho más activo de lo que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra trayectoria profesional, y poder ir desarrollando profesionalmente. ¿Se acuerdan de ese perfil que vamos formando del que hablaba el doctor Villafán? Bueno, pues también están estas competencias de gestión que tenemos que ir abonando para poder enfrentar esta nueva realidad. Yo los invito a que ustedes empiecen con una autoevaluación que conozco, y también les dejaremos en los comentarios este documento de apoyo para que ustedes vayan revisando como una caja de herramientas y muy conscientes ya de las competencias que les falta o que nos falta por desarrollar, y partir de ese conocimiento de las políticas públicas y que tenga un sentido entonces de qué manera voy a enfocarlas o voy a abordarlas. Y la última parte es mi parte favorita, porque tiene que ver con una cuestión que tiene que ver más con un aspecto psicológico y emocional. Y me refiero a un panorama desconocido o incierto. ¿Qué es lo primero que sale en nuestra mente? Pues un pensamiento de miedo, de temor, de catástrofe, ¿no? El pensamiento catastrófico. ¿De qué se trata este pensamiento catastrófico o qué lo detona? Pues lo detona precisamente lo que hemos platicado con anterioridad. Lo detona un entorno en el que es muy ambiguo, en el que no tenemos una certeza, o que tememos ante una situación, en este caso afrontar este modelo híbrido. Y ojo con este detonante, el que estemos agotados. Ojo con esto, porque no hemos empezado el ciclo escolar y ya muchos de nosotros nos sentimos agobiados, nos sentimos cansados, nos sentimos literalmente oscuros. Empezamos a ver todo desde un aspecto muy negativo. Me siento agobiada, me siento estresada, eso me genera mucha ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder enfrentar este pensamiento catastrófico? Les voy a hablar de algunas habilidades cognitivas para poder desafiar este pensamiento catastrófico. La primera habilidad se refiere a imaginar el peor de los casos, el peor escenario. Se refiere a que podemos sacar todos los pensamientos catastróficos que de repente nos agobian, nos atacan, nos nublan y están, esta palabra me gusta mucho, rumiando una y otra vez en nuestro pensamiento. Así que los invito a sacar todos estos pensamientos catastróficos para poder empezar a desafiar ese pensamiento. La segunda habilidad se refiere a lo contrario. Ahora, ¿por qué no imaginar cuál sería el mejor escenario? Que a lo mejor el mejor escenario es que cuando empiece el ciclo escolar de manera presencial o cuando tenga que enfrentarme a un reto de este modelo híbrido, yo ya tenga desarrolladas estas competencias de gestión porque las conocí, porque ahondé en ellas, porque hice por desarrollarlas. Esta parte nos permite generar un poco de emoción positiva. Y esto, sin duda alguna, abona a poder desafiar ese pensamiento catastrófico que nos ataca muy seguido a los docentes ante estos panoramas. La tercera habilidad se refiere a la probabilidad. Ojo con esta habilidad, porque esta será la base para la última. Se refiere a la acción. Evaluar qué es probable que suceda, qué es probable que no suceda, y entonces irme a la última y cuarta habilidad de la acción. Elaborar un plan de acción que me permita tener una mejor actuación, que me permita tener un mejor desempeño.
Entonces, yo los invito a que podamos ir repasando estas 4 habilidades cuando me sienta agobiado, cuando vea que esto va a resultar muy agotador, cuando vea que esto va a resultar negro, que va a resultar malo, que no va a tener beneficio, que nuestros alumnos van a desertar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo los invito a que ustedes puedan utilizar este conocimiento de estas habilidades, bajar esta información de los diferentes niveles de concreción curricular. Imagínense que hoy hablamos de lo que emana desde la ONU y poder manejarlo en el aquí, en el ahora, con nuestros propios recursos, desde nuestro propio rol.